Amados hermanos, cordial saludo. Bienvenidos a nuestra reflexión en esta mañana. Para mí un privilegio que el Señor me da, no me cansaré de repetirlo, de poder tener el privilegio de abrir mis labios, dar a conocer la palabra del Señor, conocer un poquito a nuestro Dios y que podamos, con estos temas que estamos viendo, las preguntas que surgen en la Escritura, también podamos ser confrontados con la voluntad del Señor y lo que nos dice en su bendita y preciosa palabra. Entonces, bienvenidos una vez más y quisiera que me acompañaran en oración y pedimos del Señor su guía y su dirección. Padre, muchas gracias te damos por este privilegio que me das, Señor, de estar por este medio compartiendo tu palabra. Te agradezco por cada uno de los que tú dispones para que, puedan tener la oportunidad de conocerte, puedan también ser confrontados con tu palabra. Y principalmente por aquellos que aún no te conocen, Señor, que puedan conocerte y puedan acercarse para que cumplan también tu buena, agradable y perfecta voluntad. Gracias, Señor, por este momento. Pedimos de ti la bendición. Amén. Bueno, mis amados, aquí estamos, aquí estoy en Génesis capítulo 21. La pregunta que surge aquí en la Escritura, 21:7. ¿Quién dijera a Abraham que Sara había de dar de mamar a hijos? Nuevamente, la pregunta. ¿Quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Y también aquí para aclarar un poquito y que tengamos más preciso y conciso el término que se expresa en esta pregunta, voy a utilizar la nueva traducción viviente, la NTV. En 21:7 dice: ¿quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría un bebé? ¿Quién pregunta? ¿A quién le pregunta y por qué de la pregunta? Sara estaba hablando consigo misma. Ella se estaba haciendo este cuestionamiento internamente, solita, allí reflexionando sobre la situación que le había acontecido del nacimiento de su hijo Isaac. Entonces, pero para ampliar un poquito, miremos el contexto de esta pregunta. Versículo 1 del Génesis 21, versículo 1. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz, Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar a mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. ¿Por qué Sara se estaba haciendo a sí misma esta pregunta? Bueno, por lo que había acontecido. Rescatemos un poquito de aquí del contexto inmediato, algunas cosas muy importantes que tenemos que conocer y saber del Señor. Dice aquí 21, visitó Jehová a Sara como había dicho. Ya lo hemos visto en su palabra, que Dios es quien da toda la potestad, toda la autonomía y todo el permiso para que los hijos vengan al mundo. Los padres son simplemente los instrumentos que Dios usa, pero es la voluntad perfecta del Señor quien dice si los hijos vienen o no. Entonces en esto vemos que sí, Dios le dio la oportunidad a Sara que tuviera un hijo, pero dice aquí la Escritura, como había dicho. E hizo Jehová a Sara como había hablado. Entonces que vemos que Dios es un Dios fiel y verdadero. Dios, mis amados, no lo vemos solamente aquí, sino en toda la Escritura, que Dios lo que promete, Él lo cumple. No solamente, también para que tengamos presente, no solamente en pro de lo que dice en cuanto a la bendición, sino también en pro de lo que de pronto a veces nosotros hacemos
o lo que podamos hacer en desobediencia a Él también. Él toma parte en esto y Él llama nuestra atención en ese sentido para nuestra obediencia hacia Él. Entonces aquí Dios vemos que es un Dios fiel, es un Dios que cumple lo que promete. Y dice el versículo 2, y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez en el tiempo que Dios le había dicho. Esto es bien importante. Rescato y hago énfasis en la última parte, dice, en el tiempo que Dios le había dicho. Ya la primera vez que vemos la promesa a Abraham de que tendría un hijo es allá en Génesis capítulo 12, el versículo 2, donde dice que de él saldrán muchas generaciones. Abraham en su momento le cree al Señor. Abraham tenía en este punto, cuando le hace a Dios la promesa a Abraham, 75 años. Le hace la promesa, Abraham dice que bueno, sí, que Dios va a cumplir, seguro que el Señor lo hará. Pero Abraham no sabía la forma ni el tiempo que demoraría el Señor para cumplir esta promesa. El tiempo del Señor es perfecto. El tiempo de Dios es exacto. Dios, mis amados, nunca llega temprano, pero tampoco nunca llega tarde. En el tiempo propicio, tiempo exacto, donde Él cree que debe venir, viene y aparece y cumple sus promesas. Entonces aquí, después de 25 años, el Señor cumple la promesa a Abraham y a Sara, que tendrían un hijo, cuyo nombre sería Isaac, como lo vemos allí en la Escritura. Entonces, también esto para mis amados, para que consideremos, para que reflexionemos, para nuestra aplicación. Dos cosas que vemos aquí en estos pasajes de la Escritura. Dios cumple lo que promete. Se lo digo en el Señor y con toda la autoridad que me da la palabra para poder decirlo. Mire, Dios cumple lo que promete. Si Él ha dicho algo, lo cumplirá. El problema para nosotros es el tiempo, cuando el Señor quiera cumplir esa promesa. Pero será el tiempo propicio, el tiempo exacto. No en su tiempo, no en mi tiempo, sino en el tiempo del Señor, que es el tiempo perfecto y exacto. A veces cuando vemos en la Escritura, leemos algo y decimos, bueno, esta promesa es para la iglesia, una promesa espiritual. Y decimos, bueno, pero esto no parece que se cumpliera en mí. Esto parece que no se hiciera vida en mi vida. Pero no se desespere, no se angustie. Mire, aquí Abraham y Sara esperaron 25 años para que su promesa fuera cumplida. Y Dios cumplió. Entonces, para nosotros nos es difícil de pronto afrontar el tiempo y esperar en el tiempo que Dios cumpla sus promesas. Pero mire, Dios la va a cumplir. Tiempo perfecto, tiempo exacto, tiempo propicio, tiempo que sea para Él, que se lleve la mejor gloria, o que se le dé más bien la mayor gloria en ese tiempo y en ese momento que Él cumpla su promesa. Dios no nos va a dejar, no nos va a desamparar, y hay muchas promesas espirituales que Dios ha dado a su iglesia, y eso debemos tenerlo muy presente. También dice aquí en el versículo 3, y llamó a Abraham en el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y el versículo 4 dice, circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. También Abraham no se había olvidado de lo que Dios le había dicho y qué debía hacer con ese hijo. Y él cumple. Gracias a Dios, este hombre de fe, Abraham, un hombre que realmente, aunque era hombre, pero tenía una buena comunión con el Señor y era conocedor del Señor y quería ser obediente al Señor. Aquí en el versículo 5 nos es claro, dice, y era Abraham de 100 años cuando nació su hijo Isaac. 100 años, ya cuando quizá en ese tiempo pues pudo que todavía se concibiera, pero ya era algo muy remoto, algo muy lejano, algo que no se esperaba, no tan usual, pero más para Sara, porque allí en el versículo 6, entonces dijo Sara,
Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Eh, claro, claro que sí. Imaginémonos ya una anciana, ya una persona adulta, ambos adultos mayores, ya pues no se consideraba que pudieran tener un hijo, pero Dios dentro de lo imposible hace lo posible. Es que ellos tuvieran un hijo, porque había sido una promesa que él había dado a Abraham y Sara. La risa aquí que aparece eh, en el 6 que se reirían, claro, claro, decir Sara, mire, tengo un hijo a los 90, a los 90 años, ya en mi vejez tengo un hijo. Ya cuando no había posibilidad, Dios lo hizo posible. Seguro que muchos se rascarían la cabeza y dijeran, pero ¿cómo es posible esto? Realmente era un imposible. Pero así el Señor se glorifica. En medio de estas circunstancias y situaciones, Dios recibe la mayor gloria. Dios es más relevante. Dios se hace notar mucho más en estas acciones. Y eso es lo que quiere el Señor, que podamos reconocer que Él cumple lo que promete a su tiempo y que las cosas imposibles las puede hacer posibles. Dentro de su perfecta, buena, agradable voluntad, porque así lo había prometido. Y en el versículo 7 está la pregunta, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. En su momento, como ya lo vimos en la palabra, cuando Sara estaba allí en la carpa, llegaron los ángeles y le declararon a Abraham que iba a tener un hijo, que se iba a cumplir la promesa. Y Sara, pues, como que no la creyó mucho. Algunos dicen que incredulidad, pues de pronto pudo ser incredulidad, pero se rió en su momento y tomémoslo así, que se rió por incredulidad. Pero aquí se está riendo de ver que esa incredulidad de ella se había vuelto una verdad y una realidad. Mis amados, así en muchas ocasiones es Dios con nosotros. Así es nuestro Dios. A veces pasamos por esos valles de incertidumbre, esos valles de duda, esos valles de pronto que Dios permite para nuestra edificación y que a veces llega la desesperanza a nuestras vidas creyendo que Dios no cumplirá. Pero también vemos, como vimos aquí a Sara terminando, concluyendo este versículo, también riéndose de lo que el Señor había hecho y de ver cumplida la promesa que Dios había hecho en ellos, o para ellos, esta promesa cumplida, y se ríe ahora de cómo es posible que realmente esto haya sucedido. Yo les animo en el Señor, mis amados, que podamos seguirle creyendo al Señor, no desmayemos, ánimo en Cristo Jesús. Dios lo que promete lo cumple, a su tiempo, a su hora y en su momento. Dios es fiel y verdadero. Y espero en el Señor que si usted está recibiendo una bendición de parte del Señor que a usted le parecía que no iba a llegar, pues también compártalo con los hermanos, con la iglesia, glorifiquen y exaltemos al Señor de que Dios lo que promete lo cumple. Mis amados, un bendecido día en Cristo Jesús y muchas gracias por su atención. Bendiciones.